Fíjate que en estadística tú puedes tener 5 encuestas equivocadas, puedes tener 10 encuestas equivocadas, porque lo que dice la estadística es que si haces una encuesta y tú dices que vas 5 puntos arriba, pues entonces el 95% de las veces, es decir, si hace la encuesta 100 veces, 95 veces el resultado va a ser más o menos 5, más o menos 3, es decir, vas a estar más 2 o más 8, hay un rango, pero van a haber otros 5% de las veces que vas a estar o muy arriba o muy abajo. Si la encuesta no es perfecta, la encuesta nunca te da una certeza de triunfo. Entonces es importante que las encuestas sirvan para reorientar, ¿verdad? Vamos a ver, veamos las tendencias, pero inclusive la tendencia de tu propia encuesta puede tener errores, porque sencillamente en estadística sí funciona, pero cuando tú tienes a tu disposición otras 20 encuestas, lo importante es escucharle de alguna medida, escucharle a la gente que ha formulado esas encuestas y ver por qué es que la encuesta de la otra gente no es igual que la tuya y tratar de ver y asumir lo peor, inclusive, asumir que la otra encuesta es la que está correcta y tú tienes que trabajar o reorientar su estrategia. Roberto, hubo muchos errores, ¿no? De repente, digo, de acuerdo a lo que dicen los analistas, de repente, por ejemplo, quizás no se puso el mejor delantero en este equipo que tú dices, pero también otros dicen, bueno, la campaña, la forma de enfocar la campaña, una campaña demasiado insistente en cuestiones del pasado, etcétera, menos propositiva. Yo en varias ocasiones conversando con doña Gloria Salguero Gross decía, yo no hablara tanto de eso, yo hablara mejor de los créditos que tiene el Partido Arena, de lo que ha logrado el Partido Arena, de cómo ha ayudado a mejorar el nivel de vida de la población salvadoreña. Entonces, sucesivas cosas que se vinieron dando que a lo mejor no abonaron al final para este triunfo del Partido Arena. Mira, es decir, no se puede responsabilizar, obviamente, solo a lo malo o lo bueno que era el candidato, obviamente. Sí, uno de los factores que creo que contribuyó al triunfo del Frente, sin duda, pero quizá fue el más importante, es el candidato, ¿no? El candidato pues, que llevó el Frente, pues no solo mediáticamente, sino también en sustancia, pues era mejor que el otro. Entonces Arena debió compensar eso, y lo quiso hacer, por cierto, porque casi no quiso poner marca contra marca, e incluso la estrategia después fue poner derecha contra izquierda, digamos, o democráticos contra no democráticos, que fue una estrategia también que se hizo mal. Por ejemplo, fue bastante forzado, es decir, esa alianza de la derecha con el PSN, con el PDC y el FDR, fue bastante forzada, y vimos el caso del PCN, ¿no? Cómo se hizo tan mal, ¿no? Que creo que hasta se revirtió. El haber hecho una alianza con el PDC, con la cúpula del PDC, cuando al perder la identidad el PDC como tal, acordémonos que muchos de los votantes del PDC fueron, digamos, rivales históricos de Arena, no han sido tantos rivales históricos del FMLN como partido, lo fueron quizá en la guerra, pero como partido, el rival de muchos PDC fue Arena. Entonces, también la alianza, mientras que Mauricio Funes, sobre todo en su última parte, creo que retomó su campaña, y acordémonos que hizo una serie de alianzas con gente pues que le dio bastante credibilidad, que digamos que lo hizo bastante invulnerable, yo diría, a las críticas de que este grupo iba a generar temor, digamos, claro, en la población. Fue bien importante eso, porque en ese momento había mucha crítica, Roberto, de que el FMLN no tenía un equipo de trabajo. Sí, entonces presentó gente, digamos, con credenciales, ¿no? Y que restó bastante, digamos, impacto a la posibilidad de que se dijera, no hay capacidad, o que se dijera, mire, ahí son gente pro Chávez, y toda esta gente es, digamos, de centro o de una izquierda moderada. Entonces creo que eso también contribuyó, alejó el miedo. Hubieron otros errores como los que tú mencionas, es decir, el haber hecho una campaña realmente sucia, victimizó tanto a Mauricio Funes como a Sánchez Serén. Mira, por ejemplo, el ataque que hubo contra Sánchez Serén fue realmente chocante para mucha gente. Yo que supiera
la campaña, por lo menos la que vimos del frente, no recurrió tanto al pasado. En los blogs había muchas cosas, pero el frente no recurrió a lo mismo, mientras que Arena hizo una campaña muy grande en contra de Sánchez Serén, recurriendo al pasado. Y acordémonos que habían más o menos, solo en esta nueva elección, cerca de 400,000 votos respecto a la de 2004, voto joven prácticamente. ¿Y qué es lo que le decía a la gente la guerra? Es decir, para mucha gente no le decía mucho. Entonces, yo sí creo que tal vez en el caso de vincular digamos, el miedo a Chávez tuvo más impacto que el vincular el frente al pasado, ¿no? a la guerra. ¿No? Entonces hubieron una cantidad importante de errores, comenzando, como estamos mencionando antes, con ese afán de continuidad, de perpetuación que se veía detrás. ¿No? Y no hubieron señales de cambio, entonces estaba claro que al que no cambiara, digamos, el pueblo lo iba a cambiar. Ahora, tal vez vale la pena añadir también es que a los salvadoreños como se nos olvida un poco de dónde venimos, ¿verdad? Y creo que parte de eso no se hizo en estos últimos años. Yo platicaba con alguien que me decía que tenía amigos que habían votado por el Frente y le decía, bueno, pero cuénteme. Amigos areneros. Platicaba con alguien que votó por el Frente que me contaba que tenía ella amigos que votaron por el Frente. Y le pregunto, mire, ¿y estos amigos, me pudiera usted describir económicamente cómo están? Son clase media alta, ¿verdad? Pero están insatisfechos con la gestión o no han logrado llenar sus expectativas. Yo le preguntaba, bueno, ¿y los padres de ellos? ¿Qué situación económica tenían hace 20 años? ¿Verdad? Eran clase media baja, ¿verdad? Pero, sí, ha habido mucha gente que ha superado su nivel económico. Hemos tenido enormes logros durante los gobiernos de Arena, pero parte de la dificultad, y yo creo que en este sentido hay que también no ser tan duros con la crítica, porque en la medida que hagamos bien las cosas, en la medida que haya más gente entrando a la clase media, va a ser más difícil gobernar este país, porque la clase media es la clase que tiene mayores expectativas y es más difícil de satisfacerla. Y eso es normal, esto lo dije yo en otro programa. Chile, cuando pasa de 40% abajo del nivel de pobreza a 20% abajo del nivel de pobreza, se duplica la insatisfacción. El tema económico siempre es un tema que está presente en todos los países desarrollados, puede ser Estados Unidos. La gente también vota con el estómago. Pero es importante recordar de dónde venimos. En ese sentido, El Salvador ha tenido un enorme progreso, pero adicionalmente creo que es importante que nos pongamos todas las manos en la conciencia y veamos si cada uno hizo su parte, ¿verdad? Porque creo que para que hagamos buen gobierno y para que los gobiernos tengan la posibilidad de ser reelegidos, los gobiernos también deben estar sometidos a crítica durante todo el proceso. Un gobierno que es criticado constructivamente durante su gestión. O crítica de sectores afines al la sociedad debe criticar a un gobierno, debe decirle, debe de exigirle. El partido debe exigirle al gobierno. Las gremiales deben exigirle al gobierno. Yo creo que en ese sentido en El Salvador se perdió esto por un tiempo, ¿verdad? Hubieron varios años en el que se le dio un cheque en blanco al gobierno y mucha gente que hubiera esperado escuchar críticas no las escuchó. Entonces tenías tú... ¿Y te refieres a lo que dice Manuel Enrique Heinz, a los aduladores o velones, dice? Se refiere precisamente a eso, que hay un grupo de personas que están llamados a hacer crítica y que por el contrario asumen una actitud bastante servilista, como lo dice aquí. Mira, el partido de gobierno ocupó este lenguaje y es: no critiquen porque va a dividir la derecha. Y eso es totalmente nefasto. Yo creo que es importantísimo que los salvadoreños critiquemos constructivamente, digamos las cosas que sentimos, digamos las cosas que pensamos. Yo a veces cuando escribo, que para mí es catarsis, digamos, yo escribo porque algo a mí me parece incorrecto, indebido, yo lo expreso. Yo estoy seguro que sirvo de catarsis para otros cientos de salvadoreños que también sienten lo mismo. Dicen, bueno, finalmente alguien lo dijo. Y es una válvula de escape. El país no tuvo válvulas de escape. Siendo las gremiales silenciosas, al callar ante la gestión, por darte un ejemplo, ¿cómo es posible que el gobierno le niegue el permiso a las minerías a explotar las minas, luego de que por una docena de años el mismo partido le ha permitido llevar a cabo las exploraciones? Y es evidente que en países tan avanzados como Canadá, Australia,
se puede llevar a cabo la minería de forma sana. No hay ninguna razón para poderle negar esto. Ahora, pero el sector privado se quedó callado. A pesar de que estamos hablando en una zona que requiere empleo, estamos hablando de Morazán, el norte de la Unión, una zona que en realidad requiere empleo, estamos hablando de 500 empleos directos, estamos hablando de que el Estado va a dejar de percibir no menos de 100 millones de dólares en los próximos 10 ¿Y te años. has preguntado tú, Miguel, por qué se queda callado el sector privado ante estas Bueno, situaciones? él es el mismo ¿Por no hacerle daño al partido o por no validar muchas veces el discurso en mi de opinión, otros partidos políticos? es un servilismo malentendido, ¿verdad? Es una lealtad malentendida. Yo comprendo ser leal y ser prudente en cómo se dicen las cosas.